¿Alguna vez has sentido que hablas, pero nadie realmente te escucha? Hablas en tu casa, hablas con tus amigos, hablas en tu trabajo, pero tus palabras parecen perderse en el aire. Y entonces empiezas a pensar que el problema es tu voz, tu forma de hablar o incluso tu personalidad. Pero hoy vas a descubrir algo mucho más profundo. La gente no ignora solamente lo que dices. Muchas veces ignora la inseguridad detrás de tus palabras, la falta de verdad en tu mensaje y la ausencia de convicción en tu vida. Porque hablar no es solamente mover la boca. Hablar es transmitir energía, carácter y autenticidad. Y en un mundo lleno de ruido, las personas ya no escuchan al que más grita. Escuchan al que habla con verdad. Escuchan al que tiene propósito. Escuchan al que aprendió a dominarse a sí mismo antes de intentar influir en otros. Hoy entenderás por qué algunas personas impactan incluso hablando poco, mientras otras hablan demasiado y aún así pasan desapercibidas. Aprenderás que la autoridad no nace del volumen de tu voz, sino de la coherencia de tu vida, que las experiencias reales valen más que las frases vacías, y que cuando una persona cree verdaderamente en sí misma, sus palabras comienzan a tener un peso imposible de ignorar. Hay personas que pasan toda su vida preguntándose por qué nadie las escucha. Hablan fuerte, hablan mucho, hablan rápido, pero cuando terminan, el silencio sigue igual. No porque la gente sea cruel, no porque el mundo esté en contra de ellos. La verdadera razón es más profunda. La gente no ignora tu voz, ignora tu inseguridad. Porque la inseguridad se siente, aunque no la menciones, aunque sonrías, aunque intentes esconderla detrás de palabras elegantes. La inseguridad viaja en la manera en que bajas la mirada, en cómo dudas antes de terminar una frase, en cómo pides permiso para existir cada vez que hablas. Y cuando una persona transmite dudas sobre sí misma, el mundo también duda de ella. Mira a alguien que realmente impacta cuando habla. No siempre es el más inteligente. No siempre tiene el mejor vocabulario. Muchas veces ni siquiera tiene estudios extraordinarios, pero tiene algo que cambia completamente la atmósfera. Cree en lo que dice. Y cuando alguien cree profundamente en sus palabras, los demás empiezan a prestar atención. El problema es que muchas personas quieren ser escuchadas sin haber trabajado primero en su interior. Quieren respeto sin disciplina, quieren atención sin preparación, quieren autoridad sin carácter. Y eso no funciona, porque las palabras tienen peso solamente cuando detrás de ellas existe una vida coherente. Hay personas que hablan desde el miedo, hablan esperando no equivocarse, hablan intentando agradar a todos, hablan buscando aprobación. Y cuando tu objetivo es agradar, pierdes fuerza, porque empiezas a modificar tus palabras para que nadie se incomode. Y una persona que tiene miedo de incomodar termina diciendo cosas que nadie recuerda. La inseguridad también aparece cuando dependes demasiado de la opinión de los demás. Un comentario negativo destruye tu ánimo. Una crítica te paraliza. Una mirada seria te hace pensar que fracasaste. Entonces empiezas a vivir como esclavo de la aceptación ajena. Y alguien esclavo nunca transmite libertad al hablar. Pero cuando una persona trabaja en sí misma, algo cambia. Ya no necesita demostrar tanto. Ya no necesita gritar para llamar atención. Su presencia empieza a hablar antes que su voz. Porque la seguridad real no nace del ego. Nace de la preparación silenciosa. Nace de las veces que seguiste adelante, aunque nadie creyera en ti. Nace de las caídas que sobreviviste sin rendirte. La gente escucha a quienes transmiten convicción, y la convicción no se compra, se construye. Se construye cuando cumples tu palabra aunque nadie te esté mirando, cuando haces lo correcto aunque sea difícil, cuando decides crecer aunque tengas miedo. Muchas personas dicen, yo soy tímido, pero el problema no siempre es la timidez. El problema es la falta de confianza en el propio valor. Porque incluso una persona tranquila puede impactar profundamente cuando habla con honestidad y seguridad. Hay palabras simples que tienen más poder que discursos completos. ¿Sabes por qué? Porque vienen acompañadas de una vida auténtica. La autenticidad tiene una fuerza que no necesita adornos. El mundo está cansado de personas que aparentan.
Está cansado de discursos vacíos. Está cansado de voces que hablan bonito pero viven diferente. Por eso cuando aparece alguien genuino, alguien que habla desde la experiencia, desde la lucha, desde la verdad, la gente se detiene. No necesitas parecer perfecto para ser escuchado. Necesitas ser real. Porque la perfección crea distancia, pero la autenticidad conecta. A veces crees que nadie te escucha en tu casa, en tu trabajo o en tu entorno. Pero antes de culpar al mundo, pregúntate algo importante. ¿Yo mismo creo en mis palabras? Porque si tú dudas constantemente de ti, será difícil que otros confíen en tu mensaje. La seguridad no significa nunca tener miedo. Significa avanzar aunque exista miedo. Significa hablar aunque la voz tiemble. Significa mantenerse firme incluso cuando otros no entienden tu visión. Las personas más fuertes no son las que nunca dudan. Son las que aprendieron a no dejarse dominar por la duda. Y hay algo importante. La seguridad no se desarrolla hablando más. Se desarrolla creciendo más. Una persona vacía necesita impresionar. Una persona segura no. Por eso deja de obsesionarte con que todos te escuchen. Primero conviértete en alguien digno de ser escuchado. Trabaja tu carácter. Mejora tus hábitos. Aprende a cumplir lo que prometes. Aprende a respetarte. Porque cuando una persona se respeta a sí misma, el mundo empieza lentamente a percibirlo. Y entonces sucede algo increíble. Ya no necesitas perseguir atención. Tu presencia empieza a generar impacto naturalmente. Tus palabras dejan de sonar como ruido y comienzan a sentirse como verdad. Habla con verdad, John, porque la verdad tiene fuerza aunque sea incómoda. Vivimos en un tiempo donde muchas personas prefieren escuchar mentiras agradables antes que verdades necesarias. Quieren discursos que entretengan, no palabras que transformen. Pero una verdad dicha con valentía tiene más poder que 1000 frases diseñadas solamente para agradar. El problema es que decir la verdad tiene un precio, porque la verdad incomoda, la verdad confronta, la verdad obliga a cambiar. Y muchas personas tienen miedo de eso. Eso prefieren callar lo que sienten realmente. Prefieren fingir. Prefieren actuar como alguien que no son para evitar rechazo. Pero cuando una persona vive escondiendo su verdad, pierde fuerza interior. Porque cada mentira consume energía. Cada máscara cansa. Cada intento de aparentar crea una distancia entre quien eres y quien muestras al mundo. La verdad, en cambio, libera. Aunque al principio duela, aunque algunos se alejen, aunque no todos te entiendan, una persona que habla con verdad transmite algo imposible de imitar: autenticidad. Y la autenticidad tiene impacto porque nace desde adentro, no desde la necesidad de impresionar. Hay personas que preparan discursos perfectos pero vacíos. Hablan bonito, usan palabras elegantes, pero no transmiten nada. ¿Por qué? Porque las palabras sin verdad no tienen raíz. Son como humo. Aparecen un momento y desaparecen rápido. En cambio, cuando alguien habla desde la experiencia real, desde las heridas superadas, desde las lecciones aprendidas en silencio, las palabras llegan diferente. Porque ya no son teoría, son vida. La verdad no necesita maquillaje, no necesita exageración. Su fuerza está precisamente en su honestidad. A veces tendrás que decir cosas incómodas. Tendrás que reconocer errores. Tendrás que aceptar que no eres perfecto. Y eso requiere valentía, porque el ego quiere aparentar fortaleza todo el tiempo. Pero la verdadera fortaleza no está en fingir perfección. Está en tener el valor de ser transparente. Personas conectan más con alguien sincero que con alguien perfecto, porque todos saben lo que es fallar. Todos conocen el miedo, la tristeza, la inseguridad, pero pocos se atreven a hablar de eso con honestidad. Y cuando alguien finalmente lo hace, produce identificación, produce confianza, produce impacto. Muchas veces quieres hablar para convencer, pero las palabras más poderosas no son las que intentan manipular, son las que nacen de una convicción real. La verdad también significa dejar de repetir lo que todos dicen solo para encajar. Porque seguir a la multitud es fácil. Tener criterio propio requiere carácter.
Habrá momentos donde decir la verdad te hará perder oportunidades, amistades o aceptación, pero también te dará algo mucho más valioso: paz interior. Porque no existe peor cansancio que vivir interpretando un personaje. La gente percibe cuando alguien habla desde el corazón y cuando alguien solamente actúa. Tal vez no lo expliquen con palabras, pero lo sienten. Por eso, deja de buscar frases perfectas. Mejor busca coherencia entre tu vida y tus palabras. Porque cuando ambas cosas se alinean, aparece una autoridad natural que no depende del volumen de tu voz. Una verdad dicha con humildad puede cambiar una vida entera. Una mentira dicha para agradar solamente crea aplausos momentáneos. El que necesita aprobación pierde autoridad al hablar. Y este es uno de los problemas más grandes de nuestra generación. Muchas personas ya no hablan para expresar lo que creen. Hablan para recibir aplausos. Hablan para evitar críticas. Hablan para sentirse aceptadas. Y cuando tu valor depende de la reacción de los demás, terminas entregando tu identidad poco a poco. Hay personas que cambian de opinión dependiendo de quién esté frente a ellas. Si están con un grupo, dicen una cosa. Si están con otro, dicen algo completamente diferente. ¿Por qué? Porque tienen miedo de perder aceptación. Tienen miedo de quedarse solos. Y el miedo a no ser aceptado puede convertir a alguien auténtico en alguien vacío. Cuando una persona necesita aprobación constantemente, deja de hablar con firmeza. Empieza a medir cada palabra exageradamente. Se preocupa más por caer bien que por decir algo valioso. Y en ese intento de agradar a todos, termina perdiendo impacto. Porque la autoridad verdadera no nace de la popularidad, nace de la coherencia. Nace de tener principios incluso cuando otros no están de acuerdo contigo. Mira a las personas que realmente dejan huella en la vida. Muchas veces fueron criticadas. Muchas veces fueron incomprendidas. Muchas veces escucharon frases como: "Estás loco, eso no funcionará, ¿quién te crees?". Pero siguieron adelante porque entendieron algo importante. No puedes construir una vida extraordinaria dependiendo de la validación de personas ordinarias. Hay gente que vive esclava de la opinión ajena. Una crítica destruye su autoestima. Un comentario negativo les arruina el día. Una desaprobación los hace retroceder. Y así pasan años enteros viviendo según expectativas externas. Pero cuando dependes demasiado de la aprobación, ocurre algo peligroso. Empiezas a traicionarte a ti mismo. Callas ideas por miedo. Ocultas sueños por vergüenza. Finges intereses para encajar. Sonríes aunque estés cansado. Dices sí cuando querías decir no. Y poco a poco te conviertes en alguien que ya no reconoce su propia voz. La gente puede escuchar tus palabras, pero también percibe tu necesidad emocional. Y una persona desesperada por aceptación transmite debilidad. No significa que debas convertirte en alguien arrogante o indiferente. Significa aprender a respetarte lo suficiente como para no vivir mendigando aprobación. Porque una persona con identidad firme puede escuchar críticas sin destruirse. Puede aceptar correcciones sin perder dignidad. Puede ser rechazada sin sentirse menos valiosa. Y eso cambia completamente la manera de hablar. Porque cuando ya no necesitas agradar, empiezas a comunicarte con libertad. La libertad interior tiene poder. Se nota en la mirada. Se nota en la postura. Se nota en las palabras. Las personas más influyentes no son las que intentan gustarle a todo el mundo. Son las que tienen claridad sobre quiénes son y qué representan. Y aquí aparece algo importante. La aprobación es adictiva. Cuando te acostumbras a vivir para impresionar, nunca es suficiente. Quieres más aplausos, más reconocimiento, más atención. Pero mientras más dependes de eso, más vacío te sientes por dentro. Porque el aplauso externo jamás reemplazará la seguridad interna. Hay personas rodeadas de admiración y aún así viven inseguras, porque construyeron su autoestima sobre opiniones cambiantes. Y las opiniones cambian rápido. Hoy te celebran, mañana te critican, hoy eres tendencia, mañana nadie te recuerda. Por eso construir tu identidad sobre la aprobación de otros es como construir una casa sobre arena. No puedes controlar lo que todos piensan de ti, pero sí puedes controlar tu carácter.
Disciplina y tu integridad. Cuando una persona deja de perseguir aprobación, algo increíble sucede. Empieza a hablar con más verdad, porque ya no tiene miedo constante de decepcionar a otros. Y la verdad tiene una fuerza que las personas perciben inmediatamente. No levantes la voz, levanta el valor de tus palabras. Porque muchas personas creen que comunicar es hacer más ruido. Piensan que para impactar deben hablar fuerte, interrumpir, dominar conversaciones o llamar atención constantemente. Pero el volumen no es poder. El ruido no es autoridad. Hay personas que gritan porque no tienen contenido. Intentan compensar con intensidad lo que les falta en profundidad. En cambio, una palabra dicha con calma pero con convicción puede tener mucho más impacto que un discurso lleno de gritos. Las palabras adquieren valor cuando detrás de ellas existe experiencia, disciplina y coherencia. Si tu vida contradice constantemente lo que dices, tarde o temprano tus palabras pierden credibilidad. Por eso no se trata solo de aprender técnicas para hablar mejor. Se trata de convertirte en alguien mejor, porque las palabras reflejan el estado interior de una persona. Un individuo lleno de resentimiento hablará desde la amargura. Uno lleno de inseguridad hablará buscando validación. Uno lleno de ego hablará buscando superioridad. Pero alguien que trabajó en sí mismo transmite paz, firmeza y claridad. La gente está cansada de discursos vacíos. Escucha promesas todos los días. Escucha motivación. Superficial todos los días. Escucha palabras bonitas que nunca se convierten en acciones. Por eso cuando aparece alguien auténtico, alguien que habla desde la experiencia real, las personas se detienen. No necesitas impresionar con palabras difíciles. Las ideas simples dichas con verdad tienen más impacto. Hay frases cortas que cambian vidas porque vienen acompañadas de autoridad moral. Y esa autoridad no se compra. Se construye en silencio. Se construye levantándote temprano cuando nadie te obliga. Se construye cumpliendo tu palabra aunque nadie te supervise. Se construye haciendo lo correcto aunque sea incómodo. Entonces, cuando hablas, las personas sienten peso en tus palabras. Porque no hablas solamente desde teoría, hablas desde práctica. Muchas personas quieren inspirar sin haberse transformado primero. Quieren enseñar disciplina sin ser disciplinadas. Quieren hablar de éxito mientras viven desordenadamente. Y la incongruencia siempre termina notándose. El verdadero impacto número ocurre cuando la gente dice, qué bonito habla. Ocurre cuando la gente siente que tus palabras son reales. No necesitas levantar la voz para demostrar fuerza. De hecho, las personas verdaderamente seguras rara vez necesitan hacerlo. La desesperación grita, la seguridad comunica. Y hay algo importante. Las palabras tienen consecuencias. Una frase puede destruir la confianza de alguien, puede apagar sueños, puede herir profundamente, pero también puede levantar a una persona caída, devolver esperanza y cambiar una dirección de vida. Por eso debes aprender a darle valor a lo que dices. Hablar menos, pero hablar mejor. No uses palabras solo para llenar silencios. Usa palabras que aporten, que construyan, que inspiren. El problema es que vivimos rodeados de demasiada comunicación vacía. Todos opinan, todos hablan, todos reaccionan, pero pocos realmente reflexionan antes de abrir la boca. Quien escucha más entiende mejor cómo impactar a otros, porque la mayoría escucha para responder, no para comprender. Mientras la otra persona habla, ya están pensando qué decir después. Ya están preparando argumentos. Ya están buscando cómo demostrar que tienen razón. Y alguien que no sabe escuchar jamás aprenderá a conectar profundamente con otros. Escuchar requiere humildad, porque significa aceptar que todavía puedes aprender algo. Significa dejar de creer que siempre eres el más inteligente de la conversación. Las personas sabias escuchan más de lo que hablan. Observan, analizan, comprenden emociones, silencios y necesidades. Muchas veces el verdadero mensaje no está en las palabras, está en el tono, en la mirada, en el cansancio escondido detrás de una sonrisa. Pero para percibir eso necesitas aprender a estar presente. Vivimos en una época donde todos quieren ser escuchados, pero pocos quieren escuchar realmente.
Y esa falta de atención está destruyendo relaciones, equipos y familias enteras. Hay padres que nunca escuchan a sus hijos. Hay parejas que ya no se entienden, porque solo esperan su turno para hablar. Hay líderes incapaces de conectar con su gente porque no conocen sus luchas reales. Escuchar no significa simplemente guardar silencio, significa interesarte genuinamente por entender al otro. Y cuando alguien se siente escuchado, automáticamente se abre emocionalmente. Las personas no siempre recuerdan tus consejos, pero sí recuerdan cómo las hiciste sentir. Un gran comunicador no es quien habla más, es quien logra que el otro se sienta comprendido. Además, escuchar desarrolla inteligencia emocional, porque empiezas a entender distintos puntos de vista. Aprendes cómo piensan diferentes personas. Descubres dolores, inseguridades y motivaciones que antes ignorabas. Eso te convierte en alguien mucho más consciente al momento de hablar. Porque cuando entiendes a las personas, sabes cómo llegar a ellas sin necesidad de manipular. La disciplina en tu vida se refleja en la firmeza de tu mensaje. Porque una vida desordenada produce palabras débiles. No importa cuánto conocimiento tengas. Si no puedes gobernarte a ti mismo, será difícil transmitir verdadera autoridad. La disciplina no es castigo, es respeto propio. Es hacer lo necesario aunque no tengas ganas. Es cumplir compromisos incluso cuando nadie está mirando. Es aprender a dominar impulsos para construir algo más grande. Y la gente percibe inmediatamente cuando alguien vive con disciplina. Se nota en su energía, en su manera de hablar, en su claridad mental, en la seguridad con la que toma decisiones. Una persona disciplinada transmite estabilidad. Y en un mundo lleno de caos, la estabilidad inspira confianza. Muchos quieren resultados rápidos, quieren éxito inmediato, quieren reconocimiento sin sacrificio. Pero las cosas valiosas toman tiempo. La disciplina es hacer diariamente lo correcto incluso cuando no hay aplausos. Porque cualquiera trabaja motivado un día, pero mantener constancia durante meses y años requiere carácter. Y ahí es donde se forma la verdadera autoridad personal. Cuando hablas desde una vida disciplinada, tus palabras tienen fuerza porque están respaldadas por acciones. Ya no hablas solo de sueños, hablas de procesos. Ya no hablas solo de metas. Hablas de hábitos, y eso cambia completamente el impacto de tu mensaje. La disciplina también te enseña autocontrol. Y una persona con autocontrol no reacciona impulsivamente ante cualquier situación. No necesita demostrar desesperadamente que tiene razón. No pierde el control fácilmente. Número. Se derrumba ante la presión, porque aprendió primero a gobernarse a sí misma antes de intentar influir en otros. Las palabras vacías hacen ruido, las experiencias reales transforman vidas. Hoy vivimos rodeados de personas que hablan demasiado y viven muy poco. Todos quieren enseñar, todos quieren aconsejar, todos quieren aparentar sabiduría. Pero cuando observas sus vidas, descubres que muchas veces sus palabras no tienen raíces. Son frases repetidas, motivación superficial, discursos aprendidos. Para impresionar por unos minutos. Y el problema de las palabras vacías es que pueden sonar bonitas, pero no tienen impacto duradero. Producen emoción momentánea, pero no transformación verdadera. Porque la gente puede escuchar tus frases, pero siente tu realidad. Cuando alguien habla desde la experiencia, algo cambia completamente. No necesitas exagerar. No necesitas actuar. Tus palabras tienen peso porque nacen del dolor superado, del sacrificio silencioso, de las noches difíciles que nadie vio. Una persona que realmente cayó y se levantó transmite esperanza diferente a alguien que solo leyó sobre superación. Una persona que luchó contra sus propios límites habla con una profundidad que no puede fingirse. Por eso las experiencias reales tienen poder, porque llevan cicatrices, aprendizajes y verdad. Hay personas que intentan parecer fuertes, hablando constantemente de éxito, dinero o reconocimiento. Pero muchas veces todo eso es solo una máscara para esconder inseguridad. Y tarde o temprano las máscaras se rompen. En cambio, alguien auténtico no necesita aparentar perfección. Puede hablar de sus errores, de sus fracasos y de sus luchas sin perder dignidad.
porque entiende que las caídas también enseñan. La sociedad está cansada de personajes artificiales. Está cansada de discursos fabricados para obtener atención. Lo que realmente conecta con las personas es la humanidad. Cuando alguien habla desde el corazón, desde una experiencia genuina, produce identificación. Todos conocen el miedo, todos conocen el dolor, todos han sentido dudas alguna vez. Y ahí aparece la verdadera conexión. Las palabras vacías buscan impresionar. Las experiencias reales buscan aportar. Hay una diferencia enorme entre alguien que habla para parecer importante y alguien que habla para ayudar a otros a crecer. El primero piensa en aplausos, el segundo piensa en propósito. Por eso, antes de querer inspirar al mundo, trabaja primero en tu propia vida. Aprende, equivócate, levántate. Madura. Porque las palabras más poderosas no salen de la teoría, salen de la vida misma. Si no crees en ti mismo, nadie creerá en lo que dices. Porque la confianza personal se transmite incluso antes de abrir la boca. Puedes memorizar discursos perfectos, aprender técnicas de comunicación y repetir frases motivacionales todos los días, pero si en el fondo dudas constantemente de tu propio valor, las personas lo perciben. La inseguridad tiene lenguaje propio. Se nota en la postura, en la mirada, en el tono de voz, en la necesidad desesperada de aprobación. Y cuando alguien no cree en sí mismo, termina hablando con miedo, miedo a equivocarse, miedo a ser juzgado, miedo a no impresionar. Entonces empieza a esconder su verdadera personalidad para intentar encajar. Pero una persona que vive intentando encajar pierde autenticidad. La confianza no significa sentirte superior a los demás. Significa reconocer tu valor sin necesidad de compararte constantemente. Muchas personas esperan tener seguridad para empezar a actuar, pero la seguridad no aparece mágicamente. Se construye actuando, creciendo y enfrentando desafíos. Cada vez que superas algo difícil, tu confianza aumenta un poco más. Cada vez que cumples tu palabra, fortaleces tu identidad. Cada vez que enfrentas tus miedos en lugar de huir, desarrollas carácter. Y el carácter produce firmeza. Hay gente muy talentosa que nunca impacta porque vive llena de dudas internas. Y también hay personas con limitaciones enormes que logran inspirar al mundo porque creen profundamente en su propósito. La diferencia no siempre está en las capacidades. Muchas veces está en la mentalidad. Cuando no crees en ti mismo, buscas constantemente validación externa. Necesitas que otros te recuerden tu valor porque tú mismo no logras verlo. Pero depender de la aprobación ajena es peligroso, porque las opiniones cambian rápidamente. Hoy alguien te admira y mañana te critica. Si tu autoestima depende completamente de eso, vivirás emocionalmente inestable. Por eso necesitas desarrollar una seguridad más profunda, una seguridad basada en principios, disciplina y coherencia personal. La verdadera confianza nace cuando empiezas a cumplir contigo mismo, cuando haces lo que prometiste hacer aunque nadie te obligue, cuando mantienes tu palabra incluso en momentos difíciles, cuando decides mejorar aunque el proceso sea incómodo, entonces algo cambia dentro de ti. Ya no necesitas fingir tanto, ya no necesitas impresionar constantemente. Empiezas a hablar con más tranquilidad porque sabes quién eres. Y cuando una persona sabe quién es, transmite fuerza naturalmente. Hablar con propósito vale más que hablar demasiado. Porque muchas personas creen que comunicar bien significa llenar cada silencio con palabras. Hablan sin parar, opinan de todo, reaccionan a todo, quieren estar presentes en cada conversación. Pero cantidad no significa impacto. De hecho, las personas que más hablan muchas veces son las menos escuchadas. ¿Por qué? Porque las palabras pierden valor cuando se usan sin intención. Cuando alguien habla solo para llamar atención, para sentirse importante o para evitar el silencio, termina generando ruido en lugar de conexión. Las palabras más poderosas casi siempre son claras, directas y necesarias. Mira a las personas que realmente dejan huella cuando hablan. No necesitan decir demasiado. Una sola frase puede quedarse en tu mente durante años, porque no hablan por impulso. Hablan desde convicción. El propósito transforma completamente la manera de comunicar.
Cuando una persona tiene propósito, sus palabras tienen dirección. No busca impresionar, busca aportar. No busca demostrar superioridad, busca despertar conciencia. Y eso se siente inmediatamente. Hay personas que hablan mucho sobre metas, sueños y éxito, pero sus palabras no producen nada porque están vacías de intención real. Solo repiten frases populares para parecer inspiradoras. En cambio, alguien que realmente tiene propósito transmite pasión auténtica incluso con palabras simples. El propósito también te ayuda a controlar el ego, porque ya no hablas para alimentar tu imagen, hablas para generar valor. Muchas veces el silencio tiene más fuerza que seguir hablando sin sentido, pero el mundo actual tiene miedo del silencio. La gente necesita ruido constante para sentirse visible. Publican cada pensamiento, reaccionan a cada situación y buscan atención continuamente. Sin darse cuenta, terminan desgastando el valor de sus propias palabras. Una persona sabia entiende cuándo hablar y cuándo callar, porque no todo merece respuesta. No toda crítica necesita discusión. No toda provocación merece energía. Hablar con propósito también significa responsabilizarte por el impacto de tus palabras. Porque lo que dices puede construir o destruir. Hay frases que levantan personas y hay frases que dejan heridas durante años. Por eso antes de hablar deberías preguntarte, ¿esto aporta algo? ¿Esto ayuda? ¿Tiene sentido? No necesitas convertirte en alguien silencioso o frío. Necesitas aprender a usar las palabras con intención. Porque cuando hablas desde un propósito claro, incluso tus conversaciones más simples pueden inspirar profundamente. Y ocurre algo interesante. Mientras más propósito tiene una persona, menos necesidad siente de hablar para impresionar. Las personas recuerdan cómo las hiciste sentir, no cuánto hablaste. Puedes tener el discurso más inteligente del mundo, usar palabras sofisticadas y hablar durante horas, pero si no generaste una emoción genuina, probablemente serás olvidado rápidamente. Porque los seres humanos conectan primero desde la emoción y después desde la lógica. Tal vez olviden frases exactas, detalles específicos o explicaciones completas, pero rara vez olvidan cómo alguien los hizo sentir. Hay personas cuya presencia transmite paz. Otras transmiten confianza. Algunas inspiran esperanza. Y otras generan incomodidad incluso sin decir demasiado. Sucede porque la comunicación verdadera va mucho más allá de las palabras. Tu energía, tu actitud y tu intención también hablan. Puedes decir frases positivas, pero si miras con desprecio a los demás, las personas lo sienten. Puedes hablar de humildad, pero si actúas desde el ego, las palabras pierden credibilidad. Por eso el impacto emocional siempre será más fuerte que el discurso superficial. Piensa en las personas que marcaron tu vida. Probablemente no recuerdas todas sus conversaciones, pero sí recuerdas cómo te sentías cerca de ellas. Tal vez alguien creyó en ti cuando nadie más lo hacía. Tal vez alguien te escuchó en un momento difícil. Tal vez alguien te habló con respeto cuando estabas roto emocionalmente. Eso deja huella. La gente necesita sentirse comprendida, valorada y respetada. Y cuando alguien logra transmitir eso, crea conexiones profundas. El problema es que muchas personas hablan pensando solamente en sí mismas. Quieren demostrar inteligencia, éxito, superioridad, pero olvidan algo importante. La verdadera comunicación no se trata solo de expresarte, se trata también de conectar. Y conectar requiere empatía. Requiere aprender a mirar más allá de tus propios intereses. Requiere entender emociones, silencios y necesidades. Las personas no siguen a quien más habla, siguen a quien más las inspira emocionalmente. Por eso alguien con pocas palabras pero con autenticidad puede impactar más que alguien con discursos interminables. Cuando hablas desde el corazón, cuando escuchas con atención y cuando tratas a otros con dignidad, dejas marcas emocionales difíciles de borrar. Después de escuchar todo esto, entiende algo importante. El problema nunca fue solamente cómo hablabas. El verdadero problema era desde dónde estabas hablando. Porque cuando una persona vive buscando aprobación, sus palabras pierden fuerza. Cuando alguien habla sin propósito, produce ruido pero no impacto. Cuando no existe disciplina, autenticidad o confianza,
interior. La gente puede escuchar tus frases, pero difícilmente sentirá conexión. Las palabras más poderosas no nacen del ego, nacen del carácter, nacen de las caídas que superaste en silencio, de las veces que seguiste adelante aunque nadie creyera en ti, de la disciplina que practicaste cuando nadie estaba mirando. Por eso no te obsesiones con aprender a impresionar personas. Mejor aprende a convertirte en alguien auténtico, firme y coherente. Escucha más. Habla con verdad. Deja de fingir. Cree en tu valor y entiende que las personas no necesitan discursos perfectos, necesitan sentir honestidad, propósito y humanidad en tus palabras. Porque al final, el mundo puede olvidar muchas cosas de ti, pero jamás olvidará cómo lo hiciste sentir. No hables para llamar atención. Habla para dejar huella. Y recuerda, cuando tus palabras nacen de una vida auténtica, llega un momento donde ya nadie puede ignorarte.